Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. Me alegro. Esperamos ahí a ver si creo que puedo compartir hoy. A ver. Ah, no. Esperemos que ahí me deje. ¿Qué día? No me digan cuando vienen los días lindos. Este horario de playa es matador. Por favor. Dios. Aunque sea para salir a caminar. Bien. Esperemos a ver si le voy a mandar a Mariano a ver si me deja compartir pantalla. Vamos a ver si me deja compartir pantalla. Ayer quedamos en que habíamos empezado a ver las causales de exclusión de la vocación sucesoria, ¿sí? Así que hoy vamos a retomar con eso. Aclaro que este Power, que después lo voy a subir ahora cuando lo terminemos, porque el cuatrimestre pasado me dijeron que era muy largo, porque tiene como 60 y pico de filminas, pero son como 3 clases. Entonces, por eso es, y además ustedes ven que en muchas yo me entretengo subiendo dibujitos, que en realidad no tiene nada la filmina. En realidad es más que nada cuando es un recurso, obviamente, que tiene el docente cuando da la clase de poder distraer un poco, ¿sí? Pero antes de mirar el número de filminas, que sé que lo hago porque también hago cursos, tengo que leer una filmina, tengo que leer un Power de 70 filminas, ya estoy renegando, pero en la mayoría es poco el contenido que tiene en cuanto a la lectura, ¿sí? Más que nada es para poder dirigir la clase. Porque recién me di cuenta que tenía bastantes filminas, pero bueno, tengan en cuenta que son 3 clases. A ver si me contestó Mariano. Gracias. Díganme que ninguno salió a buscar herencias vacantes, así no me siento culpable. ¿Saben? A ver, mientras entra Mariano. La otra vez había un local, viene mi mamá, la otra vez digo, antes de la pandemia. Mis papás trabajan en el centro, por acá cerca de mi casa. Entonces viene mi mamá a decirme que hay un local muy conocido, ahora ya no está, creo que es Belgrano, si no me equivoco, entre Independencia y Salta, una librería muy grande, ahora creo al lado hay un supermercadito. Que el hombre había fallecido, habían cerrado el local y que no tenía herederos ni nada. Estuve muy tentada, quiero decirlo, y al final después me enteré que en realidad se había iniciado la herencia vacante, imagínense un local en Belgrano entre Independencia y Salta. Pero uno cree que no puede pasar y la verdad es que hay más de lo que nosotros creemos. Gente que hace plata y que no tiene descendencias y que no se le ocurre tener a alguien que le diga que puede hacer un testamento, por lo menos favoreciendo, no sé, a un amigo. Hay varios, no pasa solamente en la tele. Yo sé que estos últimos días estuvieron con Wanda y Icardi, pero bueno, hoy nos toca, todos estuvimos con Wanda y Icardi, o estamos o con uno o con otro, o con la China, pero bueno, nos hicimos el día. Espérenme a ver si, creo que ahí ya me dejó. Sí, perfecto. Ahí vamos. Tengo que volver, me parece que esto no lo habíamos visto. Causales.
Tampoco. Ahí lo ven, ¿no? Lo que estoy poniendo, sí. Sí, profe. Se ve bien, profe. Habíamos quedado en Sí, renuncia a la profe, se ve herencia. bien. Claro, habíamos empezado con las causales de exclusión de la vocación sucesoria. No habíamos llegado a las causales de indignidad, me parece. Vuelvo para atrás. Acá. Esto creo que seguro que lo vimos. Esta. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una distinción? Esperen que le agradezco. Gracias. Habíamos hecho una distinción entre lo que era la capacidad para suceder, que uno podía tener capacidad para suceder respecto en general, pero que la vocación sucesoria era el llamamiento que hacía la ley, ¿sí?, a los posibles herederos respecto a una sucesión determinada, respecto de un causante determinado. Cuando hablamos de causante hablamos de muerto en este caso, ¿sí? Ese llamamiento, esa vocación sucesoria podía perderse, ¿sí?, por diferentes motivos. Acá habíamos hablado, teníamos renuncia, por la situación de renuncia a la sucesión, ¿sí?, que se considera como que esa persona nunca fue heredero. Yo ahí fui poniendo los artículos, la situación del matrimonio in extremis, la situación de la separación de hecho, en el caso de la decisión judicial que pone fin a la convivencia, en caso de divorcio, en caso de indignidad. Lo que más nos va a llevar un poquito más de tiempo va a ser indignidad. Renuncia a la herencia, lo vimos, ahora estoy recordando, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dado el ejemplo en relación a una causa propia? ¿Sí? Ahora empieza a sonar el teléfono, esperen que lo bajo. Ah, no lo puedo bajar porque el audio de la computadora. Esto siempre tengo el mismo problema. Vamos a bajar acá también. Bien, entonces, yo les daba el ejemplo de la sucesión, que podíamos renunciar a la sucesión, por ejemplo, mi mamá iba a renunciar a la sucesión de mis abuelos, como para que veamos no solamente esto de, bueno, ¿por qué motivo uno puede renunciar a una sucesión a algo que le van a dar en forma gratuita, de alguna forma, o esta otra opción que suele pasar cuando, para poder, que no es, o sea, obviamente que es para evadir las obligaciones, o a los acreedores suelen renunciar en las sucesiones, ¿sí?, para que sus propios acreedores, no los acreedores del muerto, sino los acreedores del heredero, no se cobren de los bienes que recibo en la sucesión, más allá de las acciones que después van a ver en otra bolilla que tienen los acreedores de los herederos para el cobro de sus créditos, ¿sí? Y habíamos dicho que la renuncia a la herencia tenía que ser de una forma expresa, ¿sí? No es que se presume. Expresamente tiene que establecerse la renuncia a esa herencia. Se considera como si el renunciante nunca hubiese sido llamado a la herencia. 2301, vamos a ver, bueno, 2301, fíjense. Para que vean. Dice: el heredero renunciante es considerado como si nunca hubiese sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en los casos que por este código tiene lugar, ¿sí? Después lo verán más adelante. El heredero puede renunciar a la herencia en tanto no haya mediado acto de aceptación, ¿sí? No haya hecho ningún acto de aceptación. Forma de la renuncia. La renuncia a la herencia debe ser, esto hay otra, van a ver renuncia, ¿sí? Pero como para que tengan una idea. La renuncia a la herencia debe ser expresada en escritura pública. Fíjense esto. También puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. Es decir, que tenemos la forma de esa renuncia, dijimos en principio que tiene que ser expresa. Ahora, esa renuncia puede ser por escritura pública, es decir, lo hacemos con el escribano, o en su caso, ¿sí?, a través de un acta hecha por el funcionario público incorporada al expediente. Matrimonio in extremis, también lo habíamos empezado a ver, dice, fíjense el 2436, dice, la sucesión del cónyuge no tiene lugar
si el causante muere dentro de los 30 días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el supérstite, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial, que esto era lo que hablábamos ayer, que es la situación en la cual se celebraba el matrimonio a los fines de consolidar una situación de hecho. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, que venían viviendo hace muchos años juntos. Pero de lo contrario, si se existía, porque lo que se pretende acá, en este caso, en las causales de exclusión, obviamente, en especial en una causal de exclusión de la vocación sucesoria, como es el matrimonio in extremis, es evitar, ¿sí? Lo que se pretende es evitar la captación de la herencia de una persona. Por eso, si se entiende que se contrajo el matrimonio y la persona, ¿se entiende? No, si se contrajo el matrimonio y la persona fallece dentro de los 30 días de haber contraído, el código considera que fue para captar la herencia, ¿sí? Si esta situación y esta enfermedad que falleciera, ¿sí? Era conocida al momento de era conocida por el supérstite, perdón, al momento del matrimonio, obviamente. Fíjense esto, se presume que se celebró el matrimonio solo con lo que yo decía recién, con la intención de heredar, por lo que se ocasiona la exclusión del cónyuge supérstite, salvo que este último haya sido ignorado, el que quedó vivo vendría a ser, haya ignorado la existencia de la enfermedad o que aquella no hiciere suponer que tenía una gravedad tal que podía ocasionar la muerte inmediata. ¿Sí? Va a ser una cuestión de prueba, obviamente. Ahora dice después, salvo cuando existía con el causante una unión convivencial anterior durante por lo menos 2 años, mínimo, para atrás. ¿Sí? Entonces ahí se entiende que fue para regularizar una situación de hecho, que era lo que yo decía antes. ¿No lo sabía? Sí, bueno, ojo. Si fallece y no tengo conocimiento, bueno, obviamente será una cuestión de prueba. Otra situación que causa otro acto, ¿sí? otro acto jurídico que causa la pérdida de la vocación sucesoria, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos y yo les daba ejemplos de situaciones que nos habían pasado en la asesoría o en el estudio jurídico donde yo trabajaba, ¿sí? de esta señora que se había divorciado y que no estaba inscrito el divorcio? Bueno, el divorcio la sentencia de divorcio trae consigo, obviamente, la exclusión de la vocación sucesoria. Excluye el derecho hereditario entre cónyuges. Ninguno de los dos se puede heredar entre sí. La sola sentencia de divorcio provoca que los cónyuges no se hereden entre sí. Fíjense el 2437, yo les copio ahí, el divorcio, un pedacito, ¿no? Excluye el derecho hereditario entre cónyuges. No sé cómo hacer para sacar, a ver, voy a tratar de silenciar, espérenme un segundo. Porque si no es como que todos los mensajes que me entran, me aparece, ay, dejé de compartir pantalla, me empieza a sonar el teléfono, la computadora, espérenme un segundo. ¿Qué hice? Ay, Dios. Si no, profe, te explico. Arriba, donde aparece webwhatsapp.com, tenés un candadito. Ahí ¿A dónde? Esto ya me lo han dicho. ¿Dónde decís tengo el candadito? Donde aparece el nombre de la página, digamos, arriba en el buscador, que aparece web.whatsapp.com, hay un candadito, pones notificaciones, en vez de permitir, bloquear o sonido, silenciar. Y ahí deja de sonar. Sos tan genia. No era tan difícil. No, o puedo bloquear, ¿no? Micrófono y notificaciones. Sí, o si no, sonido, silenciar y no te suena. Te van a hacer las notificaciones, pero no suena. Perfecto. Ahora, si querés escuchar un audio, tenés que activar el sonido de vuelta. Claro, entonces acá pongo silenciar. Perfecto. Ahí está. Bueno, ahí no debería. Ahí está. Ahora vuelvo a compartir, porque no sé qué apreté, que dejé de compartir. Allá. Si no es como muy molesto. No sé si ustedes lo escuchan, pero yo escucho todo el tiempo que me entran los mensajes.
Ahí está. Ahí volvieron a ver, ¿no? La pantalla. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Gracias, María. Bueno, entonces, teníamos renuncia, matrimonio in extremis, divorcio, separación de hecho, ¿sí? La separación de hecho, la interrupción de la convivencia sin una sentencia judicial que a mí me habilite a interrumpir la convivencia, sino simplemente el hecho de separarnos sin voluntad de volver a unirnos, de interrumpir la cohabitación, ¿sí? También causa la pérdida de la vocación sucesoria, la pérdida de este derecho a heredar, ¿sí? A ser llamado en la sucesión de esa persona determinada. Fíjense el 2437, dice, la separación de hechos sin voluntad de unirse excluyen el derecho hereditario entre cónyuges, ¿sí? Yo lo que siempre pienso acá, supongamos, y es la duda que siempre, la duda o la incertidumbre que tengo en relación a esta situación, supongamos que la pareja estaba separada de hecho y no tenían hijos y uno de los dos fallece, separados de hecho, y la señora que estaba casada pero no estaba divorciada y estaban separados de hecho, se presenta a heredar a su cónyuge legalmente está casada todavía. Si no hay nadie que se oponga, ¿sí? Esta exclusión de la vocación sucesoria no va a prosperar, ¿sí? Porque nadie la pide, ¿sí? Entonces, si nadie invoca esta exclusión de la vocación sucesoria, esa señora o ese señor van a heredarse, ¿sí? Por eso digo, dependerá también de las peticiones que se hagan en un proceso sucesorio y de que nosotros, en su caso, cuando vengan y hay alguna manifestación en relación a no vivían en casas separadas, supongamos, o nos digan que están separados y vienen los hijos, bueno, no, estaba separada de tu papá, por más que estaba casado, no lo hereda, ¿sí? O no se heredan entre sí. Entonces, esto como para que también lo tengamos en cuenta. Fíjese el 2437, dice, la separación de hechos sin voluntad de unirse excluye el derecho hereditario entre cónyuges. No es posible pretender que se mantenga la vocación hereditaria invocando la culpa de la separación de hecho en el otro, porque ya no tenemos el divorcio culpable o la separación culpable o inculpable. Acuérdense que con el divorcio actualmente, ya desde el 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial, no, los divorcios son incausados. ¿Qué significa? Que no necesito invocar la culpa en el otro para poder divorciarme. Esto que en algunas novelas o algunas series todavía no me dan el divorcio, no, porque me voy a perder, no, olvídate, no existe más. O sea, ¿te querés divorciar? Te divorciás. Esto es lo único que para casarme necesito la manifestación de voluntad de los dos contrayentes. Para divorciarme con la sola manifestación o el deseo de divorciarse de una de las partes, ya está. ¿Sí? Entonces, no es posible pretender que se mantenga la vocación hereditaria invocando la culpa de la separación de hecho en el otro. Cualquiera fuera la causa por la que dejaron de vivir juntos, ninguno de los dos hereda al otro. ¿Sí? Esto para que lo tengamos en claro, no importa. Más allá de las acciones que tengamos en familia, lo que sea, la separación de hecho automáticamente causa la pérdida de la vocación sucesoria, independientemente de que en su caso tendré que probarlo, ¿sí? Ahora, yo en esto pensaba, y siempre también se me ocurre esto de, bueno, no sé ahora si sigue existiendo, pero hay muchas parejas que interrumpieron la cohabitación, viven en casas separadas, estaban casados, se separaron, después volvieron a estar juntos, pero continúan viviendo en casas separadas. En realidad, interrumpieron, ¿sí? La cohabitación. Entonces, hay una separación de hecho, pero hay una intención de de continuar teniéndose como marido y mujer. Bueno, en este caso, será una cuestión de prueba de que hay voluntad o que había voluntad y que existía la voluntad previo al fallecimiento de esa persona, ¿sí? De tenerse como marido y mujer. Por eso, fíjense, bueno, acá se acuerdan Patricia Sosa y él, que nunca me acuerdo el apellido, y no me lo voy a acordar, porque hace mucho que no miro Intrusos, era cuando estaba Real, ahora ya no es más, o sea, es Intrusos, pero o sea, no es lo mismo. Pero bueno,
ellos en su momento fueron uno de los que manifestaban públicamente esto de que estaban juntos, esto creo que se volvieron a casar incluso, pues ellos se habían divorciado después, pero que vivían en casas separadas, ¿sí? La realidad es que muchas parejas hoy viven en casas separadas más allá de que estén casados. Pero digo también para que de alguna forma podamos entrar a pensar diferentes situaciones, no digo que mañana vayan a plantear la inconstitucionalidad de este artículo, pero sí que pueden existir estas situaciones también. Fíjense en esta, en el 2437, como dice, la decisión judicial, acá hay una decisión judicial, una sentencia judicial, ¿sí? Que dice, la otra es la separación de hecho, no hay sentencia judicial, acá hay una decisión judicial que pone fin a la convivencia, y por lo tanto también trae aparejada esa resolución judicial el cese, la exclusión, el cese del derecho hereditario, es decir, la exclusión de la vocación sucesoria del derecho hereditario entre los cónyuges. ¿Por qué entre los cónyuges? Porque los convivientes no tienen vocación sucesoria, no tienen derechos hereditarios entre sí. Los convivientes, o lo que algunos llamamos, y por error, todavía concubinos. Y finalmente llegamos al sexto punto, ¿sí? A la sexta causal de exclusión de la vocación sucesoria, que es precisamente la indignidad. La indignidad, o el indigno se le dice a la persona que ha incurrido, el indigno es la persona que incurrió, ¿sí? Que cometió por acción u omisión alguno de los actos que están taxativamente enumerados en la legislación vigente y que causan la pérdida de la vocación sucesoria, ¿sí? La exclusión de la herencia decretada contra un heredero o legatario por una sentencia judicial en virtud de una causa legal. Eso es la indignidad. La exclusión de la herencia decretada contra un heredero o legatario. Acuérdense, ayer no me acuerdo quién era, si era Nicolás o no me acuerdo quién, que preguntaba qué era el legado o el legatario. Bueno, fíjense, puede ser declarado indigno, ¿sí? Un heredero forzoso, por ejemplo, o también un legatario. Acuérdense que el legatario es el que recibe un bien determinado o una porción determinada de un bien. Por ejemplo, dejo mi caballo de pura sangre o mi bicicleta de carrera que tiene mucho valor o mi cuadro pintado por Dalí, Picasso, ¿sí? Es un objeto determinado que se le deja, ¿sí? Se le lega a una persona. Ese es legatario. La persona que lo recibe, el beneficiario, se le dice legatario. Entonces, el legatario es el que recibe un objeto determinado o una parte alicuota, una porción, ¿sí? Un porcentaje de un bien. Podría ser las 3/4 partes del campo que tengo en Otamendi, no sé, pienso, ¿no? También es un legatario. Entonces, tanto el heredero, ¿sí? O el legatario tienen la posibilidad o existe la posibilidad de que puedan ser declarados indignos en una sucesión determinada y como consecuencia de esa indignidad, de haber incurrido en algunas causales de indignidad, que las vamos a ver ahora, ¿sí? Van a perder su derecho hereditario en esta sucesión particular. ¿Qué significa? Yo puedo ser declarado indigno en la sucesión de mi papá, porque incurrí en alguna de las causales que establece el código. Pero no es que voy a ser declarado indigno en la sucesión de mi papá, de mi mamá o de mi hermana, si es que voy, o de mis abuelos. Es respecto de esta persona determinada, soy declarada indigna. La indignidad resulta una causa que impide mantener la herencia a la cual el heredero había sido llamado por ley o por testamento. Esto que yo decía. Puede ser que yo soy un heredero forzoso, soy la hija, hijo, y me presento en la sucesión de mis papás, ¿sí? Mi hermana, ahí soy llamada por ley, no hay testamento. Mi hermana puede interponer una acción de indignidad porque yo incurrí en alguna de las causales, entonces me hace, si lo prueba obviamente, me hace perder la vocación hereditaria y no voy a poder heredar a mi mamá. O en el caso de un legatario, supongamos que mis papás tienen herederos forzosos, que somos mi hermana y yo, pero y mi mamá hizo un testamento y respecto de su porción disponible quiso dejárselo a su mejor amiga X, ¿sí? Esa persona, que no es llamada por ley, sino por un testamento, entonces también puede ser declarada indigna, por ejemplo, si incurre en alguna de las causales. Por eso acá se dice que había sido llamado por ley,
¿sí? O por testamento. Puede ser, y acá fíjense, puede ser decretada tanto respecto a un heredero como un legatario, que esto es lo que yo decía antes. ¿Cuál es el fundamento? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de la declaración de indignidad? ¿Cuál es el fundamento de por qué pierde la vocación sucesoria y no puede suceder al causante? Es el reproche por determinadas conductas vinculadas de algún modo al causante a juicio del legislador. Es decir, el legislador cree que porque se le reprocha, ¿sí?, a ese heredero legatario que por haber incurrido, por haber cometido determinado acto, ¿sí?, por acción u omisión, ¿sí?, eso le hace perder, entiende que no debe heredar al causante, que resultan disvaliosas y que vistas objetivamente representan agresiones o producen un menoscabo a la integridad, al honor, a la salud, a las afecciones, a la memoria del causante. Es decir, ese acto que por acción u omisión afecte la integridad, el honor, la salud, las afecciones o la memoria del causante, puede hacer que incurra esa persona en la causal de indignidad y por lo tanto sea excluido de la vocación sucesoria. Yo les decía recién que las causales de indignidad son taxativas. ¿Qué significa? Que son las que están expresamente establecidas en el código. Por más que a mí, o que tengamos la situación o el caso de un supuesto que creamos que incluso es peor, ¿sí?, a la que está establecida en el código y que no está prevista, no la podemos plantear como una causal de indignidad. Podemos interponer alguna otra cuestión en cuanto a la inconstitucionalidad o bla, bla, pero en principio, el principio es que son taxativas. Igual vamos a ver que es el inciso 2, que es lo que se llama una causal residual, que de alguna forma lo que dice la doctrina es que ese inciso 2, ahora lo vamos a ver del artículo, es como que en el inciso 2 ingresan todas aquellas causales que no están expresamente previstas, bueno, la podemos meter por el inciso 2, ¿sí? Es indigno quien no tiene mérito ni disposición para algo, es decir, que no tiene, en términos generales la palabra indigno, ¿no?, es quien no tiene mérito ni disposición para algo, es decir, que no tiene aptitud o no es merecedor de ello. Eso significa indigno en términos generales. Ahora, fíjense lo que dice Ferrer, cuando nos da el concepto de indignidad. La indignidad resuelve los derechos sucesorios de quien hubiere ofendido al causante mediante la comisión de los hechos descritos en la legislación, previa petición de parte legitimada y con la consecuente pérdida de la vocación hereditaria respecto únicamente de la herencia de la persona ofendida. Tres cosas: a petición de parte; segundo, por las causas establecidas en la legislación vigente; y tercero, va a ser declarado indigno respecto de esa sucesión determinada, que era lo que veníamos diciendo recién. Fíjese cómo en esta definición de Ferrer tenemos estos requisitos que veníamos mencionando recién, o venía mencionando. Hay una crítica, la vamos a dejar de lado, pero se hacía mucho en el código de Vélez, porque Vélez, cuando nombraba las causales de indignidad, decían: son incapaces para suceder los que hayan incurrido en las siguientes causales, decía Vélez. Y nombraba bla, 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 bla. Y nombraba las causales de indignidad. En realidad, decía la doctrina, estas personas no es que son incapaces para suceder, porque en realidad el indigno va a tener capacidad para suceder, va a tener vocación sucesoria, pero por incurrir en una causal de indignidad, una causal establecida en el código, eso hace que va a perder su vocación sucesoria, pero en realidad es capaz de suceder, ¿sí? Porque existe al momento de la muerte, ¿se acuerdan lo que veíamos ayer? Existe al momento de la muerte del causante y por lo tanto tiene capacidad para suceder, pero por haber incurrido en alguna de estas causales, lo excluimos, ¿sí? Por eso ya no hablamos más, cuando hablamos de indignidad, como se hablaba en el Código Vélez, de incapaces. Algunos decían que en realidad eran incapaces relativos, ¿sí? Porque antes se decía que no había un incapaz absoluto. No, en realidad no hablamos más de incapacidades en el tema de indignidad en el Código Nuevo, sino que es son motivos, ¿sí?, causales de exclusión de la vocación sucesoria. La sanción de indignidad acarrea la pérdida de la vocación sucesoria, no siendo actualmente un supuesto de incapacidad. Esto es lo que yo decía recién. En la reforma del Código, ¿sí?,
introduce esto es lo que establece el código nuevo ya poco de nuevo tiene, introduce modificación, el código actual, el Código Civil y Comercial, introduce modificaciones a la redacción de las causales vigentes de indignidad sucesoria. Porque, ¿qué pasaba? El Código de Vélez decía cuáles eran las causales de indignidad, ¿sí? Que por lo general eran causales que se producían con posterioridad o que eran a petición de parte, ¿sí? Y después teníamos las causales de desheredación, esto de determinados motivos, determinadas causales, determinados actos en los cuales el futuro causante, de alguna manera, la persona podía obtener la desheredación de un heredero forzoso de su sucesión. Es decir, yo podía desheredar, por ejemplo, a mi hija si había incurrido en alguna de las causales de desheredación. Se podía desheredar a los herederos forzosos. El instituto de la desheredación se eliminó con la reforma del Código Civil y Comercial. Ya no existe más, ¿sí? Hoy solo tenemos las causales de indignidad. En los dos casos se perdía la vocación sucesoria. Ahora, el Código Civil y Comercial elimina el instituto de la desheredación, por lo tanto, el causante no va a poder desheredar de alguna forma, y solo me quedan las causales de indignidad, que la reforma del Código no solamente eliminó la desheredación, sino que además introduce modificaciones y amplía las causales de indignidad. Por eso yo acá les pongo, introduce modificaciones a la redacción de las causales vigentes de indignidad sucesoria, para adaptarlas principalmente a la denominación de los delitos del Código Penal, y después incorpora un último inciso vinculado, esto es todo lo que reforma el Código, vinculado a las causales de revocación de las donaciones. Se deroga el régimen de la desheredación y se quita parcialmente la autonomía, por eso ahora vamos a ver las opciones, pero se quita parcialmente la autonomía personal al futuro causante que podía privar de la legítima a los herederos forzosos, lo que decía yo recién. ¿Por qué parcialmente? Porque de alguna forma puede, igual los herederos, perder la vocación hereditaria. Esto, bueno, lo venimos diciendo, lo venía diciendo recién, pero fíjense, primero, no se aplica de oficio, que quiere decir que es a petición de parte, eso yo ya lo dije, porque como es una sanción, solo puede ser demandada por el legitimado, ¿sí? Por eso, nadie puede ser considerado indigno, sino media acción del interesado y sentencia condenatoria de indignidad. Las causales son taxativas, no se puede utilizar por la analogía, esto que yo decía recién, y extender a otros supuestos no enumerados en el código, por más que pensemos que son más graves, ¿sí? Y afectan de alguna forma también esto que se pretende proteger, que es la integridad, la salud, a la persona del difunto. Solo es declarado indigno respecto de la herencia que es llamado para suceder y no de otra, ¿sí? Y no se trata de una incapacidad, sino de una causa que contraría la voluntad sucesoria, impidiendo que el heredero retenga la herencia. No es incapaz, porque el indigno recibe la herencia y puede mantenerla. Fíjense esto, el indigno es capaz para suceder, tiene vocación sucesoria y quizás hasta haya recibido la herencia, ¿sí? Supongamos, estoy viviendo en la casa que era de mis papás, ¿sí? Con todos los bienes, con todo lo que era de mis papás. Incurrí en alguna de las causales, pero nadie las plantea, ¿sí? O sucede que puede purgarse esa indignidad, ¿sí? Vamos a ver después cómo se purga esa indignidad por el plazo de 3 años sin que nadie haya interpuesto la acción de indignidad. Por eso no es incapaz, porque el indigno recibe la herencia y puede mantenerla, mientras nadie demande y no haya sentencia. Y aún en el caso que haya demanda, puede suceder que el causante lo haya perdonado. Porque supongamos que yo incurrí en alguna de las causales de indignidad, por ejemplo, ¿no? Pero mi papá hace un testamento posterior y dice que me perdona por haber incurrido, por haberlo abandonado en un establecimiento, por ejemplo, y no haberme ocupado de él. Pero bueno, después retomamos la relación y ahora estamos bien, y bueno, mi papá hace un testamento, además de disponer de algún bien, expresa que me perdona respecto de tal situación. Bueno, por eso lo que dice acá. Aún en el caso de que haya demanda, puede suceder que el causante lo haya perdonado o haya tenido la posesión de la herencia por más de 3 años, ya que la misma se purga, ¿sí? La causal de indignidad se purga, e impide que la indignidad se decrete. ¿Me siguen? Seguimos.
¿Tengo una consulta? Sí. Me quedó sin la anterior que habías dicho, de lo de cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. Sí. ¿No es similar a la separación de hecho? O no sé cómo. No, por eso yo decía, la separación de hecho, no hay una sentencia judicial que a mí me habilite para separarme, para interrumpir la convivencia. Estamos en pareja, estamos casados, nos peleamos, no hay voluntad de volver a unirse, nos separamos. No vamos al juez, no vamos a ningún lado, directamente nos separamos. ¿Sí? Claro, esa es la separación de hecho. Claro, se probará de última en el proceso sucesorio, se probará en el proceso. Claro. Y la decisión judicial que es mismo en el proceso sucesorio, el juez también a petición de parte de esa, ¿no? No, la decisión judicial del cese de la convivencia la haces en los juzgados de familia, en vida, ¿entendés? En vida, y ustedes van y dicen, bueno, hay una decisión judicial de cese de la convivencia, ¿sí? Entonces hay una sentencia judicial donde nosotros estamos declarando que cesamos en la convivencia, ¿sí? Perfecto. Gracias. Esa es como la diferencia. Ahí sí, en ese caso sí tengo una sentencia judicial donde se declara que a partir de tal fecha los cónyuges pueden no separarse, no divorciarse, pero cesaron en la convivencia, ¿sí? Ahora sí, causales. Causales de indignidad, ¿no? Fíjense que el artículo es bastante largo, tenemos varias causales, ahora las vamos a ver una por una separadas, pero fíjense el 2281, causales de indignidad, ya no dice más incapaces para suceder, como decía antes, porque precisamente no es un incapaz, porque tiene capacidad para suceder, tiene vocación sucesoria, pero no va a heredar por haber incurrido en estas causales. Dice, son indignos de suceder, lo leemos y ahora vamos a uno por uno. Dice, inciso A, este inciso fue reformado por el Código Civil y Comercial y incorporó los delitos contra la integridad sexual, sí, que antes no estaban, y dice, los autores, ¿quién puede ser declarado indigno? Los autores, cómplices, partícipes del delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante o de sus descendientes, ascendientes, cónyuges, conviviente o hermano. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la pena. Fíjense, más allá de que yo les decía que el Código Civil y Comercial había reformado, incluye lo de la integridad sexual. Entonces, si yo soy autor, cómplice o partícipe de un delito doloso que afecte todo esto, ¿sí? o a la persona, o no, la integridad sexual, libertad o la propiedad del causante, contra el causante o por ahí afecta cualquiera de estos supuestos a sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos, esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la pena. Una de las críticas que se le hacía que antes no estaban los hermanos. Bueno, ahora obviamente están incluidos los hermanos, ¿sí? Y fíjense también que incluye al conviviente, que antes no estaba. Ahora igual lo vamos a ver uno por separado. Dice, B, los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Esta es la causal que yo decía que es una causal residual, porque van a ver que todo lo que por lo general no puedo incluir en las otras, bueno, de alguna forma, si se considera que es un maltrato gravemente al causante o que ofendió gravemente su memoria, entramos con esta causal. Residual significa que, bueno, entra por alguna otra circunstancia. C, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el propio acusador. A ver, yo lo denuncié, pero porque era la víctima, ¿sí? O porque era su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Supongamos que yo actué porque era policía, por ejemplo, o docente, que tengo la obligación de denunciar, o funcionario público, cualquier funcionario público que tiene la obligación de denunciar, bueno, en esos casos no voy a incurrir en la causal de indignidad, ¿se entiende? Por haberlo denunciado, acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión. D, los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida, muerte dolosa. Yo sé que murió, ¿sí? Que no fue por causas naturales.
y no denuncié esa situación. Bueno, puedo incurrir en la causal de indignidad. Fíjense igual la excepción, dice, los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrido, excepto que antes de este término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Bueno, la justicia se enteró, yo no lo denuncié, pero la justicia se enteró o actuó de oficio, bueno, listo, ya está. Esta causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, son los que tienen procesos de determinación de capacidad, ni tampoco alcanza a los descendientes, cónyuge y hermanos del homicida o de su cómplice, ¿sí? Los parientes o el cónyuge que no haya suministrado al causante los alimentos debidos o no los hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo, ¿sí? ¿No le prestaron alimentos? No piensen solamente en los menores de edad. No le prestaron alimentos, ¿sí? Acuérdense que hay 3 fuentes, ¿sí?, de la obligación alimentaria. Los alimentos que derivan de la responsabilidad parental, los que deben los padres a los hijos, los alimentos que se den los parientes entre sí y los que surgen del matrimonio, ¿sí? Entonces, cualquiera de las fuentes, dice los parientes o el cónyuge, que no haya suministrado al causante los alimentos debidos o no lo haya recogido en establecimiento. Hay 2 situaciones. No le dio los alimentos debidos y no lo recogió y lo puso en un establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo. Lo dejé abandonado. Hay muchas situaciones en las cuales la gente grande queda acá, se fueron, me fui a probar suerte, Europa, España, nos ha pasado en varios expedientes. Los hijos se fueron a probar suerte y quedó la persona acá y está sola en un estado de abandono y no tiene a nadie. De repente fallece y vienen los hijos que durante 25 años nunca se ocuparon. Por ejemplo, pensemos en esta situación. Bueno, eso sería la segunda. F. El padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad. No lo reconoció voluntariamente, ¿sí? Pues tenía conocimiento que existía y no lo reconoció voluntariamente. Tenía conocimiento que era el padre y no fui y lo reconocí. Listo. Puede incurrir en la causal, ¿sí?, en esta causal y por lo tanto ser excluido de la vocación sucesoria de su hijo. Si fue y lo reconoció, por ejemplo, se le inició un proceso de filiación, se lo obligó a hacerse el ADN y todo, y resulta que es el padre. Bueno, ese tipo, ¿sí?, puede ser, sí, obviamente solicitado, declarado indigno y ser excluido de la vocación sucesoria, perder la vocación sucesoria en la sucesión de su hijo. G. El padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental. La sentencia que priva, ustedes cuando vieron responsabilidad parental, la sentencia que priva la responsabilidad parental, ¿sí?, trae como consecuencia la pérdida de la vocación sucesoria y por lo tanto esa persona, ese padre que fue privado de la responsabilidad parental, automáticamente con esa sentencia de privación de responsabilidad parental, pierde la vocación sucesoria. Es automático. Es que voy a tener que iniciar algo, ¿sí? A lo sumo tendrás que presentar la sentencia de privación de la responsabilidad parental en la sucesión. H. Dice, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue, fíjense que hay diferentes situaciones. Los que hayan inducido o coartado, ¿lo obligué a que haga o no lo dejé que lo haga? El testamento, la voluntad del causante para que otorgue el testamento o deje de hacerlo. O para que lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento, ¿sí? Yo ayer les contaba que teníamos en Argentina, ¿sí?, 2 formas de hacer testamento. El testamento por acto público y el testamento, el testamento por acto público, que es el que voy y hago con el escribano, o el testamento hológrafo, que es el que hago de puño y letra, ¿sí?, en una hoja o en un afiche. Y les adelantaba, más allá que van a tener una bolilla donde van a haber testamentos, les adelantaba cuáles son los pros y los contras, los beneficios y las desventajas de cada uno de estos 2 formas de hacer testamento. Obviamente que con el testamento por escritura, que se hace en escritura pública, con un escribano, ¿qué es lo que tiene? La ventaja es que me da mayor seguridad jurídica, porque ese testamento se va a inscribir en el registro de testamentos, ¿sí? Y queda protocolizado, queda en un acta notarial, queda en los libros que lleva el escribano. Pero ¿qué pasa? La desventaja, o la contra que tiene un costo económico que no cualquiera puede acceder, ¿sí?, a poder realizar un testamento
por escritura pública. Después teníamos el testamento hológrafo, que el testamento hológrafo lo que tiene es que es gratuito, por decirlo de alguna manera, y no tiene un costo económico para el que lo hace, para el testador. Ahora, si bien tiene esa ventaja, tiene la desventaja de que en realidad yo hice un testamento y lo guardé en la caja en el cajón de las medias, ¿sí? O avisé que había hecho un testamento y mis hijos quieren saber a quién, o mis sobrinos, no tengo hijos, quieren saber a quién favorecí en ese testamento. Y de repente hay uno que se enteró que en realidad no lo favorecí más a él, o lo desfavorecí de alguna forma, entonces puede sustraer o ocultar o sustituir o alterar el testamento. Bueno, fíjense cómo en este inciso H hay diferentes situaciones. Lo induzco para que haga un testamento de una manera determinada, o lo coarto, le impido que haga de una manera determinada, ¿sí? O a su vez, hago algo para que modifique el testamento y me beneficie a mí, lo falsifico, ¿sí? Por ejemplo, la letra, por eso ustedes van a ver después cuando vean la bolilla de sucesión testamentaria, cómo es todo el procedimiento cuando hay un testamento y qué es lo que se tiene que hacer en un expediente judicial cuando hay un testamento. Hay que se llama a testigo para que reconozcan la firma, ¿sí? Y la letra del causante. Entonces, fíjense cómo en este inciso, por eso es para que el que hubiese falsificado, alterado, sustraiga, oculte o sustituya un testamento. El inciso I dice, los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. Nosotros después vamos a ver, esto nos remite al artículo de las donaciones, ¿sí? De la parte general de donaciones, que me dice cuáles son los motivos por los cuales se pueden revocar las donaciones. Por eso las donaciones siempre, muchas veces no tienen demasiada seguridad jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque son revocables las donaciones. Ahora, fíjense cómo termina el artículo diciendo, en todos los supuestos enunciados, ahora igual vamos a ver inciso por inciso, pero en todos los supuestos enunciados basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal, lo que se refiere a delitos, ¿sí? que puedan tener que ver con delitos penales, no es necesaria la previa condena en lo penal, ¿sí? Para que yo tenga la sentencia de la resolución de declaración de indignidad. Lo aclara específicamente para que no haya lugar a dudas el artículo 2281 en su última parte. Volvamos al primer inciso. Habíamos dicho, los autores, ¿quiénes son? Autor, cómplice o partícipe del delito doloso que cometa un delito doloso que afecte a la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, pero también la persona, el honor, la integridad, la libertad o la propiedad de sus descendientes, de los descendientes del causante, ¿no? De los ascendientes del causante, el cónyuge del causante, conviviente o hermano. Puede traer aparejada, obviamente, o trae aparejada la causal de indignidad y por lo tanto es excluido, es necesario la condena en juicio penal. Se amplía a otros delitos y víctimas, que esto es lo que yo le decía antes, que se agrega al conviviente o los hermanos, ¿sí? Y además se amplía a los delitos de integridad sexual que antes no estaba. Fíjense esta, que me imagino que todo el mundo, yo le puse ahí una jurisprudencia relacionada. Bueno, todo el mundo no, porque yo que estoy más grande, pero los chicos, los jóvenes, que creo que son todos ustedes acá, en realidad capaz que no lo conocen, pero Barreda, ¿se acuerdan de Barreda? El que mató a la suegra, a las hijas y a la esposa en La Plata. Sí. Bueno, bien, perfecto, no me siento tan grande entonces. Bueno, fíjense si él creía, porque una de las cosas es que él creía que iba a heredarlas, en realidad, porque aparte encima de este tipo después estudió abogacía en la cárcel, pero, gracias a Dios, fue excluido de la sucesión de sus hijas. Fíjense, dice, un hombre, fíjense la sentencia, como decía en su momento, fíjense que es un incidente dentro de la sucesión porque se llama, fíjense que el expediente era F, bla, 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 bueno, el 7 sería contra, ¿no? Salió el 7, la barra sería el 7. Sobre exclusión de la herencia estaba caratulado, obviamente que es un incidente dentro de la sucesión. Dice, un hombre que mató a sabiendas a su cónyuge, a sus hijas y a su suegra, y que fue condenado a la pena de reclusión perpetua por ese delito, debe ser declarado indigno para sucederlas a todas. Pierde la vocación sucesoria.
pues se configuran las condiciones exigidas, esto era con el código viejo igual, pero bueno, era lo mismo, esta misma causal existía. Pues se configuran las condiciones exigidas por el artículo 3291 en su momento, a saber, la intención delictiva y la comisión en perjuicio del causante. Era un delito doloso, era autor principal de un delito doloso contra la persona, ¿sí?, de su cónyuge, sus hijas y su suegra. ¿Sí? Yo como para que veamos un ejemplo de que puede pasar. Y que obviamente, además de que pasó, además hubo alguien que pidió la exclusión, ¿no? Obviamente. Profe, una consulta, ¿cómo? Porque dice que no es necesaria la condena, pero ¿qué sería con la imputación nada más del delito? O claro, no es necesaria la condena en el juicio. Si son, a ver, sí, obviamente, vas a tener que probarlo en su... No es necesaria la condena en lo penal, pero en la sucesión vas a tener que probar de alguna forma que es autor, ¿sí? Porque supongamos que está apelada o que de alguna forma está en juicio. Entonces, lo que vas a necesitar sí es la prueba de que se inició en su caso el juicio penal, pero no es necesaria la condena en lo penal. ¿Sí? Bien. La prueba la vas a hacer también, no vas a pedir pruebas que se van a tener que hacer en lo penal. Si está la justicia penal, bueno, listo, pero en este caso, como es un autor, es más fácil si está la condena penal, por supuesto, porque no hay lugar a dudas. De alguna forma, capaz que hasta te conviene que esté la sentencia en lo penal, pero como sabemos que las sentencias en lo penal pueden llegar a durar bastante, por eso es que el artículo dice que no es necesario la condena en juicio penal, porque puede quedar en suspenso, por ejemplo, ¿sí? Pero están todas las pruebas. Bien. B. Esta era la que yo les decía, que era la causal residual. ¿Por qué? Porque, fíjense, maltratado gravemente al causante, ¿qué es o sea, si nos ponemos a pensar, todo puede ser, bueno, el maltrato sí, obviamente se refiere al maltrato físico, psicológico, verbal, incluye todo, ¿sí? Porque dice maltrato, al que hubiese maltratado gravemente al causante, hubo ofendido gravemente su memoria, ¿sí? Había uno, no sé si lo puse acá yo, no, pero había uno que habían pedido en su momento, no me acuerdo si era el cónyuge, no me acuerdo, bueno, hace ya unos años, donde antes se creía que porque uno era homosexual entonces era algo malo, y esta persona, no me acuerdo si era la cónyuge, no me acuerdo qué, pero era heredera, había ido por todos los programas de televisión manifestando que esta persona era homosexual, no con estos términos, ¿no? Encima con otras palabras, y de alguna forma se consideró que había ofendido gravemente, porque era un tema que nunca se había dicho en relación a su vida privada, y que había ofendido gravemente la memoria de esa persona, ¿sí? Entonces, no sé qué pasó después en la causa, pero se había pedido la exclusión de la vocación sucesoria por haber ofendido gravemente la memoria del causante. El heredero ha inferido un maltrato grave de palabra o de hechos que menoscaben, no es la indignidad, la dignidad ahí. Este maltrato puede materializarse por acciones u omisiones también, ¿sí? Lo mismo, por eso ya cuando hablamos de indignidad en general es por el que hubiese ocurrido algún acto que por acción u omisión ofenda, ¿sí?, al causante. C. Los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, lo acusé o lo denuncié por un delito de reclusión, ¿sí?, o prisión, excepto que la víctima de ese delito, acá también agrega al conviviente de los hermanos, dice, excepto que la víctima del delito, ¿sí?, sea el acusador, el mismo que acusó, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal, que es lo que yo en los ejemplos que daban. En formula una acusación o denuncia, está evidenciando aminosidad, esto es lo que los motivos en general de la dignidad, carencia de vínculos afectivos hacia el denunciado. Por ese motivo es que, ¿sí?, va a ser excluido de la vocación sucesoria. Debe cumplirse con el requisito de ser la denuncia de un delito penado con prisión o reclusión, ¿sí? Si ese delito no es penado con prisión o reclusión, no incurre en estas causales. ¿Por qué? Porque lo que dijimos que las causales son taxativas, ¿sí? Fíjense las jurisprudencias relacionadas. Dice, la pretensa heredera no puede ser excluida, esto es al contrario, pero para que veamos.
la pretensa heredera no puede ser excluida de la herencia por indignidad de quien era su cónyuge. Acá habían pedido que sea excluida de la herencia la cónyuge supérstite. Dice, la pretensa heredera no puede ser excluida de la herencia por indignidad de quien era su cónyuge, dado que, si bien formuló una denuncia penal contra el causante, lo cierto es que ésta tenía el deber legal de hacerla. Las denunciantes del hecho del abuso sexual eran sus propias hijas, ¿sí? La señora había denunciado que su cónyuge abusaba de sus hijas. Entonces después se pretendía que quedara excluida de la vocación sucesoria. Y los deberes inherentes a la patria potestad, que hoy es, entiéndase, responsabilidad parental, le imponían formularla sin advertir una conducta maliciosa o temerosa por parte de ella. Por lo tanto, en este caso, se terminó decidiendo que no iba a ser excluida de la vocación sucesoria. ¿Sí? Fíjense que igual estos fallos son viejos. Igual, 2017, fíjense que ya estaba la reforma del código y sigue utilizando patria potestad, ¿no? Pero bueno, detalle aparte. Perdón. Sí. Sería lo mismo, por ejemplo, si yo hago una denuncia de abuso sexual contra mi papá, no pierdo la voluntad de esta, ¿no? Sucesoria, digamos, sería lo mismo. Exacto. Lo dice incluso fíjate, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, descendiente, ahí sería el descendiente, ¿se entiende? Exacto. Eso es exceptuado y no vas a ser excluido de la vocación sucesoria. Sí, perdón, Nicolás, te corté. Digo que en ese caso fue el cónyuge quien no fue la víctima del cónyuge, sino las hijas, ¿no? En ese caso. Claro, exacto. Por eso, fíjate que yo entiendo que lo que dijo María, ¿decís vos? No, yo digo en el caso de que, por ejemplo, la víctima del abuso sexual hubiesen sido las hijas del padre, en este caso, ponele, y quien haya denunciado ese delito haya sido su cónyuge, es decir, no haya sido el cónyuge la víctima, sino los hijos. Pero ella está hablando como con el deber de la responsabilidad parental que tiene ella. Exacto, derivado de la responsabilidad parental, que es el caso de la jurisprudencia abajo. Exacto, sí. Ah, claro. Porque por ser dentro de uno de los deberes, obviamente, de la responsabilidad parental, ¿sí? En el ejercicio de la responsabilidad parental uno tiene que denunciar esos delitos. Entonces, vos podés denunciarlo y después poner el no seguir, después seguirá el Ministerio Público, pero en realidad hay una obligación por parte del padre o madre, padre/madre, de hacer la denuncia, ¿sí? Entonces, en realidad no vas a ser excluido de la vocación sucesoria de esa persona denunciada, del acusado, en este caso del muerto que tenemos ahora. ¿Se entiende, no? Profe, entonces, ¿para qué, qué sentido tendría, qué se intentaría proteger con el inciso? ¿Que se haga una falsa denuncia al causante por alguna cuestión? O, no sé si soy clara. ¿Cuál sería el sentido de la norma, no? No, por ejemplo, vos pensá, si yo dice, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión. Dice, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge, ¿sí? La víctima, su cónyuge, conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano. Supongamos que es un colateral de 4º grado, que es un llamado a heredar la herencia supletorio cuando no existen herederos forzosos, ¿sí? Supongamos que es esto. Hay dos colaterales del 4º grado, un sobrino, pensemos, porque acá dice ascendientes, descendientes y hermanos, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos 2 colaterales que van a heredar porque la persona no tenía nada, ¿no? Uno de los sobrinos interpone una acción de indignidad para que el otro sobrino sea declarado indigno en esta sucesión porque lo había denunciado por un delito que una pena de prisión. No pensemos por ahí en un delito de abuso sexual, pensemos, por ejemplo, no sé, porque aparte lo hubiese acusado o denunciado, no sabemos cómo terminó la causa, ¿sí? Ponele que la causa se cerró por falta de pruebas, por ejemplo, ¿entendés? Porque hay muchas denuncias incluso que se archivan por falta de prueba. Entonces, o algún delito estos no sé, alguna estafa, por ejemplo.
Entonces empecemos hasta el 4º grado. Yo lo que quiero es que sea excluido el otro sobrino para yo poder heredar todo. Entonces, por ahí pensemos también en este tipo de ejemplos que abarca este inciso. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Profe, entonces es como que está pensado, digamos, para los colaterales. Digamos que en el caso de que son colateral, no se le puede excluir la vocación sucesoria. Sí, o los colaterales, o por ejemplo, no tiene herederos y dejó un testamento. Y en el testamento no son ni herederos forzosos ni colaterales, es un vecino, un amigo, al quien le decidió dejar su herencia. ¿Entiendes? Y es un heredero testamentario. Podría ser otra opción. También. Claro. Bien. Están interesantes porque está bueno porque uno ve otras alternativas que por ahí no es lo que vemos normal y habitual porque no tenemos que promocionar más el testamento, pero son situaciones que podrían darse también. ¿Pasó? No, no pasó. A ver ahí. Uy, se me tildó. Ok. Ahí. C, D. D. Los que omiten... ¿Cómo vamos con el tiempo? Porque yo me cuelgo. Ah, bien. Dice, los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante. ¿Se acuerda María Bedunce? Que murió en el baño, no sé qué, que después fue imputado. Bueno, pensemos en estas novelas, en realidad esa no era una novela, era una vida real, pero diferentes situaciones. Dice, los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia procede en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza a las personas que incapaces ni con capacidad restringida, vendría a ser los que tienen un proceso de determinación de capacidad, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos del homicida y de su cómplice. ¿Sí? ¿Qué es lo que se exige? Que denuncien la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida. La excepción es que la justicia hubiese actuado de oficio o por otra denuncia recibida. Ahora, respecto de quienes, ¿sí? No alcanza a las personas con incapacidad o capacidad restringida, los ascendientes, los descendientes, cónyuges, hermanos o medio hermanos, hermanos, porque no hay diferenciación ahí, del homicida o de su cómplice. ¿Sí? Esto es más o menos como lo que veníamos diciendo recién, en lo de autor, cómplice o instigador de la muerte dolosa. En este caso omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante. No tiene por ahí mayor dificultad esta. ¿Sí? Sí que tenemos que saber que esa denuncia tiene que hacerse dentro del mes de haber ocurrida. Quedó salvado de alguna forma si se actúa de oficio o si otra persona lo denuncia. ¿Quién queda salvado? Estas personas que están acá abajo. E. Los parientes o el cónyuge que no haya suministrado al causante. Acuérdense que tenemos dos situaciones. El que no le prestó alimentos al muerto, ¿sí? Mientras vivía, obviamente, entiéndase, o no los hayan llevado a un establecimiento adecuado cuando no podían valerse por sus propios medios, ¿sí? Supongamos, puede ser una persona mayor de edad, puede ser una persona con discapacidad, bueno, lo dejé tirado y me fui. De estas hay miles, ¿sí? La única diferencia que después cuando llega la sucesión no lo plantean, pero hay muchísimas. Dice, esta causal fue renovada por el Código Civil y Comercial de la Nación, recoge, porque en realidad lo juntaron los dos, antes estaban separadas, y se recoge todos los supuestos en que por discapacidad o disminución de sus capacidades físicas o mentales la persona no puede valerse por sí mismo. Yo daba recién el ejemplo, pues por eso decía, una persona con alguna discapacidad que lo dejan, o por ejemplo pasa mucho también con la gente mayor, ¿sí? Que tiene un deterioro cognitivo bastante importante y quedan en su casa viviendo solos. De esto tenemos un montón de denuncias por abandono de personas o incluso expedientes que se inician desde la por protección para proteger a la persona, ¿sí? Por abandono, que están solas, viviendo en departamentos, y hablo no o sea, en pleno centro, gente que 50, 60, 70, 80 años que vive sola, tiene hijos que están viviendo en Buenos Aires, vaya a ser dónde, y en realidad están solos, ¿sí? Y de repente después fallece y aparecen los herederos, los hijos. Obviamente, insisto, pasa mucho, pero si no hay nadie
dijimos que el juez no actúa de oficio, si no hay nadie que interponga la acción de indignidad, esto heredan tranquilamente, ¿sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Porque cuando hablábamos del cese de la obligación alimentaria también cesaba si se incurría en alguna de las causales de indignidad. Digo, sería como correlativo con eso. Claro, exacto, sí. Los parientes o el cónyuge, perdón, yo me colgué en lo del establecimiento, pero este inciso, ¿sí?, da las dos opciones. El que no le haya suministrado alimentos al causante, ¿sí?, y esto que yo decía antes, teniendo en cuenta las tres fuentes de la obligación alimentaria, ¿sí?, y haber incurrido, no haberle suministrado alimentos al causante, puede traer aparejada, ¿sí?, la exclusión de la vocación sucesoria. A ver, supongamos que en realidad, no todos los padres que se les inicia un juicio de alimentos, en realidad pueden ser excluidos de la vocación sucesoria. Pensemos en esta situación porque serían todos, o sea, la mayoría. Si no, supongamos que se buscó, se le prestó, nunca prestó alimentos. Pensemos el caso del que nunca prestó alimentos, que no se ocupó nunca, aunque fue intimado, había una sentencia judicial, intimado el cumplimiento, ejecución de alimentos, nunca prestó alimentos, ¿sí? Y se prueba, además, porque quizás por ahí quedó el expediente ahí, pero después por afuera le da alimentos. Bueno, es una cuestión de prueba en este caso. Fíjense, acá yo les pongo un par de jurisprudencias para que pensemos. Dice, jurisprudencia relacionada. El padre del causante no debe ser declarado indigno de suceder a su hijo por haber incumplido su deber alimentario de este, si no se advierte que tal incumplimiento fuere doloso o voluntario. A esto íbamos recién. Pues se debió a las dificultades laborales padecidas por el progenitor luego de su separación conyugal, al accidente sufrido con posterioridad y su consiguiente insuficiencia patrimonial, máxime cuando hubo una reconciliación posterior entre padre e hijo. Fíjense. O sea, yo tengo dos situaciones. Puedo pensar, bueno, mirá, se reconciliaron, lo perdonó, ¿sí? Y a su vez, fíjense todo esto, lo que logró probar en el expediente, ¿sí?, en este incidente de exclusión, de que en realidad se habían reconciliado, de que en realidad él, si bien fue demandado, no había una intención dolosa o voluntaria de no cumplir, que además después encima, aparentemente el progenitor tuvo un accidente que no pudo valerse por... Se dieron un montón de circunstancias, entonces en este caso no fue excluido de la vocación este papá, a pesar de no haber cumplido con su obligación alimentaria, por lo que dice acá, ¿sí? Pero fíjense estos ejemplos. Fíjense el segundo, dice, es improcedente el recurso de apelación deducido por el progenitor del causante, del muerto sería, el ascendiente, contra la sentencia que lo declaró indigno, o sea, el padre del muerto había sido declarado indigno. Y dice, es improcedente el recurso de apelación deducido por el progenitor del causante contra la sentencia que lo declaró indigno de sucederlo, como consecuencia del incumplimiento de los deberes alimentarios inherentes a la patria potestad. En tanto, basó su queja en que dicha causal de indignidad no procedería si el hijo era mayor de edad, mientras que el fundamento del decisorio impugnado se centró en la falta de asistencia prestada durante su minoridad. ¿Sí? Lo que dice es, bueno, ya era mayor. Bueno, no, pero durante el fallo, el que fue declarado indigno apeló el fallo, ¿sí? Y él se basó en que el hijo era en su momento menor de edad, pero que ahora era mayor. Entonces lo que le dice es, bueno, no. Dice, porque la sentencia se basó en que no le prestó alimentos durante su menor edad, o minoridad, que es lo mismo. Fíjense diferentes supuestos, pero vean que si bien es poco, pero bueno, hay bastante fallos o sucede en realidad. El tema es animarnos como abogados en el ejercicio de la profesión a plantearlos. Corresponde declarar al hijo, el tercero, corresponde declarar al hijo de la causante indigno, hijo de la muerta indigno, de suceder en virtud del artículo 32.95, pues se encuentra acreditado el estado de demencia senil y económicamente penoso de su progenitora, y el abandono por parte de aquel. En el caso, el sucesor se encontraba distanciado de su familia por más de 20 años, quien guardó una actitud indolente, distante y desinteresada, privando a su madre no solo de la asistencia material, sino también de la contención y el afecto. A este ejemplo que yo les decía antes, ¿sí?
estas situaciones. No me ocupé durante mi mamá durante un montón de tiempo y de repente ahora muere y vengo a heredarla, ¿sí? Ya sea un departamento de pleno centro o un auto, o sea, aparezco después. Cualquier cosa me paran y seguimos, y hablamos, digo, no seguimos. Si me seguimos no les doy bola, pero... F. El padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad. Fíjense, diferentes puntos que les marco. Deberá probarse la falta de reconocimiento voluntario, o que fue forzado judicialmente. Lo intimamos a que se haga el ADN, no se presentó a hacerse el ADN. La negativa a hacerse el ADN es una presunción más en su contra, ¿sí? Pero deberá probarse la falta de reconocimiento voluntario o que fue forzado judicialmente. Que la inscripción de la filiación es resultado de una orden judicial. Salió una resolución judicial que dice que se tiene que inscribir a este chico en filiación con este papá, con este hombre, ¿sí? El reconocimiento se formula en la mayor edad del hijo. Todas esas situaciones tienen que darse para poder incurrir en esta causal y ser declarado indigno. Si hubo posesión de Estado durante la menor edad, no se configura la causal. Es decir, no se configura la causal si me iniciaron un juicio de filiación, me presenté, me hice el ADN o lo reconocí voluntariamente, listo, no. Porque acá no lo haya reconocido voluntariamente. Ahora, supongamos que no hay juicio de filiación, no lo reconocí, pero hubo una posesión de Estado. Volvemos a lo mismo. Será una cuestión de prueba dentro de este incidente, dentro de la sucesión, ¿sí? Si hubo posesión de Estado durante la menor edad, no se configuraría la causal, ¿sí? Ahí yo les pongo el artículo también en el cual se basa. Jurisprudencia, fíjense acá cuál les pongo. Dice, no puede hablarse de conducta ilícita por falta de reconocimiento del hijo extramatrimonial si la persona cuya paternidad finalmente se ha acreditado ignoraba que había tenido un hijo, por lo cual es fundamental la prueba acerca del conocimiento de la paternidad con anterioridad a la interposición de la demanda, y en su caso, cuando ello tuvo lugar para la evaluación y cuantificación del daño, dado que éste tiene que tener una relación de causalidad con la conducta ilícita atribuida, ¿sí? Acá, esto a lo que yo decía antes, y esto de la falta del reconocimiento y de la voluntariedad. No tenía conocimiento que era el padre. G. El padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental. Esto lo adelantaba yo antes cuando lo leíamos por arriba. La sentencia que priva de la responsabilidad parental al padre, padre barra madre, obviamente, trae automáticamente, ¿sí?, la pérdida de la vocación sucesoria. Voy a ser capaz para suceder, voy a tener la vocación sucesoria, pero la pierdo por haber perdido la responsabilidad parental, por ser privado de la responsabilidad parental. Las causales de privación de la responsabilidad parental son las enunciadas, bueno, escribí para las 16 enunciadas en el artículo 700 y 700 bis del Código Civil y Comercial. La condena penal firme produce de pleno derecho, esto también, acuérdense que la privación de la responsabilidad parental, la condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental y por lo tanto también esa sentencia penal que trae como consecuencia la privación de la responsabilidad parental automáticamente también va a traer como consecuencia la pérdida de la vocación sucesoria. La rehabilitación importa dejar sin efecto las consecuencias de la privación y por lo tanto no resulta obstáculo al llamamiento hereditario. Es decir, si se rehabilita, automáticamente retoma, ¿sí?, el derecho hereditario, el derecho a heredar a ese hijo. ¿Me siguen? Bien. H. Este ejemplo que incluye esto, inducir o coartar para que lo haga, para que no lo haga, para que deje de hacerlo, para que lo modifique, lo falsifique, lo altere, sustraiga o oculte, ¿sí?, se refieren a todos supuestos en los cuales se altera, de alguna manera, la voluntad de hacer un testamento de una manera determinada, y en estos ejemplos que yo daba antes. Sabía que mi mamá o mi papá hicieron un testamento donde no me favorecen, o donde su porción disponible se la dan a mi otra hermana, ¿sí?, y por lo tanto oculto el testamento. Por eso es, bueno, vamos a promocionar, entre comillas, el testamento hológrafo, promocionemos también que los abogados, por ejemplo, podemos ser
depositarios y guardianes de esos testamentos, y en su caso obligarnos a presentarlos en el caso del que se inicie un proceso sucesorio, como para darle mayor seguridad a este otro tipo de testamentos, como es el testamento hológrafo, que tiene, que económicamente tiene una ventaja económica, que es que no sale plata, porque puedo hacer tantos como se me ocurra, ¿sí? Igual no conozco a nadie que haya hecho 80 testamentos, pero bueno, podría llegar a pasar, ¿sí? Entonces, este supuesto del inciso H se refiere a esto que altera la voluntad testamentaria del causante. Y los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. Fíjense, el 1571 dice, si el donatario atenta, esto de alguna forma, estos artículos que están, perdón, no artículos, estos incisos que nombra el 1571, de alguna manera en su momento eran las causales de desheredación, pero bueno, están dentro, por eso digo que de alguna manera la reforma del Código Civil y Comercial, si bien eliminó la desheredación, las causales de desheredación quedaron incorporadas en este artículo, ¿sí?, de indignidad. Dice, el inciso I se refiere a todas las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo puedo revocar las donaciones? Si el donatario atenta, o sea, el beneficiario de la donación, atenta contra la vida o la persona del donante. ¿Listo? Fíjense que de alguna forma también está relacionado con el inciso 1. Si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor, también trae como consecuencia la revocación de la donación y automáticamente puede traer consecuencias de la pérdida de la vocación sucesoria. Si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio y si rehúsa alimentos al donante. Fíjense que las causas por las cuales se pueden revocar las donaciones de alguna forma también están en los otros incisos, además de en este artículo del 1571. Fíjense cómo repite un poco también lo de los otros incisos. Atención, dice, no basta la prueba de que el indigno le es imputable el hecho lesivo, no es necesaria, o sea, basta, no es que no basta, no quiere decir arriba. La prueba de que el indigno le es imputable el hecho lesivo, no es necesaria la condena penal. La prueba de la conducta observada por el indigno es suficiente para la declaración de indignidad, esto que me preguntaban, no me acuerdo si era Fabiola María, de lo que hablábamos de hoy. La prueba de la conducta, de que realizó determinada conducta, la voy a presentar en el expediente, ¿sí?, en esta expediente de exclusión de la vocación sucesoria, más allá de la causa penal y la que siga. La extinción de la acción de la pena, que esto también es importante, o de la acción penal o de la pena, no hace cesar los efectos de la ilicitud. ¿Qué significa? Cumplió con la condena penal, ¿sí?, o se extinguió la pena porque, no sé, por X motivo, eso no significa, ¿sí?, que no pueda ser declarado indigno. No sé, le dieron 3 años de reclusión o prisión, pongamos, ¿sí? Ya los cumplió. El causante falleció después. Igual. Hablamos también que había dos posibilidades. Estaba la posibilidad de la purga de la indignidad o del perdón de la indignidad. La purga de la indignidad, ¿por qué? Porque puede pasar. Tengo capacidad para suceder. Tengo vocación sucesoria en la sucesión de mi mamá. Falleció, tenía una casa, me quedé en la casa con todo lo que está dentro. ¿Sí? Resulta que mi hermana vive en Buenos Aires, no le calienta porque está bien económicamente, viene a iniciar la sucesión después de 6 años. ¿Sí? Pasaron los años. Entonces hay como una purga de esa indignidad, de ese acto que yo hubiese cometido y que hubiese ofendido gravemente la memoria de mi mamá, por ejemplo, o la salud, o lo que sea que nombra el artículo, ¿sí? Tenemos la purga de la indignidad, que era lo que adelantábamos antes. Pero también puede pasar que mi mamá me haya perdonado, ¿sí?, porque la acusé, no sé, de haber estafado a la empresa. Dice, el perdón del causante, fíjense cómo tiene que ser ese perdón del causante. El perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en el que se beneficia al indigno posterior a los hechos de indignidad comporta el perdón, excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por el testador. ¿Por qué?
Porque puede ser que yo haga, como les decía antes, puede ser que yo haga un testamento y diga, perdono a mi hija porque me denunció por el delito de tal, bla. Y por lo tanto le dejo mi porción disponible. Sería genial porque eso no hay lugar a dudas de que me perdonó. Ahora, supongamos que se da la situación en la cual mi mamá hace un testamento donde me deja la porción disponible, por ejemplo, y es posterior a el hecho lesivo, al hecho que puede ser declarado indigno. Por eso acá dice, el perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en el que se beneficia al indigno, mi mamá tenía conocimiento que la denuncié, pero hizo un testamento posterior. ¿Qué voy a tener que hacer? Probar que mi mamá me perdonó. Posteriormente a los hechos de indignidad, comporta el perdón, excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por parte del testador. ¿Qué es lo que va a tener que probar mi hermana que me quiere excluir de la vocación sucesoria? Que en realidad mi mamá desconocía de que yo la había denunciado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Bien. Profe, entonces la purga sería como el paso del tiempo, ¿no? Es otra cosa. Exacto. Una cosa es la purga, que es por el paso del tiempo, ¿sí? Y otra cosa es el perdón del ofendido. El perdón del ofendido es por el testamento, ¿sí? Que puede ser expreso, perdono por tal cosa, o puede suceder que a mí me favoreció en un testamento, entonces por lo tanto se entiende que me perdonó. Salvo que venga mi hermana, por ejemplo, en este caso que venía, no, ojo, o sea, la favoreció, pero no tenía conocimiento que la había denunciado criminalmente, ¿sí? O penalmente. Por eso el perdón puede ser expreso o tácito. Libertad de formas, no me dice cómo el código. ¿Expreso o tácito? Y eso va a ser objeto de prueba, a esto que decíamos recién. La excepción, que es el que decía yo recién, que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por parte del ofendido, por parte del muerto. Mi mamá no tenía conocimiento de que ella la había denunciado, ¿sí? Ejercicio de la acción de indignidad. La exclusión del indigno solo puede ser demandada después de abierta la sucesión. Nosotros dijimos que la muerte y la apertura de la sucesión se producían en el mismo momento de la muerte del causante, ¿cierto? Ahora, después tenemos el juicio sucesorio, obviamente, pero la acción de indignidad es necesaria, obviamente, la muerte de la persona, no puedo hacerlo por adelantado, obviamente, es necesaria y la apertura y abierta la sucesión, ¿sí? A instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. ¿Qué significa? La persona, ¿sí? ¿A quién interpone la acción? La persona que pretende ocupar mi lugar, ¿sí? Quien va a beneficiarse con esa exclusión, con mi exclusión. Dice, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. También puede oponerla, puede interponer la acción. Fíjense esto, yo sé que esto es más avanzado porque necesitamos ver, por esto digo que todo está relacionado con todo. La van a entender mejor cuando vean la bolilla que es todas las acciones de protección de la legítima. Van a ver que hay diferentes acciones que se pueden interponer en protección de la parte de la herencia que a mí me corresponde. Dice, la acción es la instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. También puede oponerla, como excepción, el demandado por reducción, colación o petición de herencia. Son todas acciones que las van a ver en la bolilla, a la bolilla correspondiente, pero van a ver la acción de colación, ¿sí? Como para darles un ejemplo. La acción de colación, nosotros habíamos dicho que en vida, mis papás, por ejemplo, pueden hacerme donaciones en vida, y se consideran que son un adelanto de la legítima, un adelanto de la herencia, ¿sí? Ahora, supongamos que mis papás me hicieron una donación en vida, mi papá me hace una donación en vida, fallece, ¿sí? Y mi hermana me interpone, ¿sí? Una acción de colación para que esa donación que yo recibí en vida de mi papá sea tenida en cuenta como parte de la herencia, porque no recibió, ¿sí? Entonces, para que sea tenida como parte de la herencia, entonces a mí ahora que falleció me va a corresponder un poquito menos, porque a mí se me adelantó la herencia, ¿sí? Ahora, lo que dice acá es, también puedo poner, como excepción, yo puedo contestar esa acción de colación, ¿sí? Que interpuso mi hermana con una acción de indignidad, porque ella incurrió en una causal de indignidad respecto de mi papá.
¿Me siguen? Vamos a ver más en las otras huellas, pero como para que podamos entender cuál es la situación. La acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra los sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Se considera de mala fe a quien conoce la existencia de la causa de la indignidad. ¿Sí? Obviamente esto lo de buena fe y mala fe ya lo sabemos, los sucesores a título gratuito, ¿sí? del indigno. Y contra los sucesores particulares a título oneroso, también del indigno, los sucesores del que es declarado indigno, no del causante. Acción de indignidad momento, solo después de abierta la sucesión. Voy a poder interponer la acción. El hecho configurante, ¿sí? Debe existir al momento de la muerte del causante. Vieron que nosotros leímos un montón de incisos, y hay un montón de situaciones que se producen antes de la muerte del causante y un montón de situaciones que se producen después de la muerte del causante, un montón de causales, quiero decir. ¿Sí? Por ejemplo, la causal de abandono o no haberlo recogido, no haberlo reconocido voluntariamente, son causales que se producen en vida del muerto, ¿sí? del causante. En cambio, hay ciertos actos que se pueden producir con posterioridad. Por ejemplo, oculté el testamento, sabía que había hecho testamento, fallecí y después lo oculté o lo alteré. Fue después. Por eso, acá, cuando hablamos del hecho configurante, en principio debe existir al momento de la muerte del causante, ese hecho. ¿Sí? Excepción, y fíjense que yo abajo le pongo cuál es la excepción. Estas situaciones pueden no existir al momento de la muerte del causante. Por ejemplo, la sustracción del testamento, la falta de denuncia de la muerte dolosa del causante o la ofensa de su memoria. Estos son supuestos de causales de indignidad, pero que se producen con posterioridad a su muerte. ¿Legitimación activa o legitimación pasiva? ¡Ay, 33! Me van a matar. Bueno. Legitimación activa, legitimación pasiva. Por vía de la acción o por vía de excepción, que esto es lo que decíamos recién, ¿sí? Las dos situaciones. Puede interponer la acción quien pretende los derechos atribuidos al indigno y no por otros a los que no les corresponde. O sea, el que la va a interponer es el que pretende ocupar el lugar. Por vía de excepción es el ejemplo que les daba antes de la colación, ¿sí? Legitimación pasiva, con quien a quien voy a demandar, a quien incurrió en alguna de las causales, y respecto de quien pretendo que sea excluido, sacado de la sucesión. Caducidad, caduca el derecho de excluir al heredero indigno por el transcurso, acá está lo de la purga de la indignidad, por el transcurso de 3 años desde la apertura de la sucesión. Y al legatario, ese es al heredero, y al legatario indigno, porque el legatario es el que surge de un testamento, decíamos ayer. Entonces, el legatario indigno, por igual plazo desde la entrega del legado. ¿Sí? Esa es la diferencia, porque para yo saber que soy legatario tiene que haberse abierto la sucesión, tiene que haberse presentado el testamento y saber que yo soy legatario, porque se me dio un objeto determinado. Me dejaron, bueno, desde que en el mismo plazo, los 3 años, pero desde la entrega del legado. Si me entregaron el legado, pasaron 3 años y nadie interpuso la acción, listo, se purgó. Sin embargo, el demandado por el indigno, por reducción, en este caso por excepción, puede invocar la indignidad en todo tiempo, ¿sí? El demandado por indigno, cuando es por excepción, ¿sí? Heredero indigno, 3 años de la apertura de la sucesión. Legatario indigno, 3 años de la entrega del legado, es un resumen de la versión. Sin embargo, el demandado por el indigno, por las acciones descritas, puede invocar la indignidad en todo momento. Efectos, obviamente el efecto de esto es sacarlo al indigno y a mí aumentarme mi porción. Admitida judicialmente la exclusión, el indigno debe restituir los bienes recibidos aplicándose lo dispuesto para los poseedores de buena o mala fe. ¿Se acuerdan? Lo de buena o mala fe, el de mala fe va a tener que restituir todo lo que hubiese percibido, bla, bla. Esto es lo mismo de siempre. Debe pagar intereses de las sumas de dinero recibidas aunque no las haya percibido. Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías entre el indigno y el muerto, quiere decir. El heredero queda excluido de la herencia de ese causante y se lo considera como que nunca hubiese existido el indigno, dando lugar al derecho de representación. El heredero indigno, van a ver después igual más adelante representación, debe restituir todos los bienes recibidos, el heredero indigno debe pagar intereses, esto es un resumen de lo de recién, de las sumas de dinero recibidas, aunque no las haya percibido, los derechos y obligaciones entre indigno y heredero, ¿sí? Y causante, perdón, renacen.
contenido de la herencia. Esto es lo que nos quedaba de ayer. Esto igual no tiene mayor dificultad. Espérenme un segundo. Se transmite una unidad abstracta de activo y pasivo, derecho a obligaciones. Esto es el contenido de la herencia. ¿Me esperan un segundo? Un segundo nada más, Espérenme. Me están tocando el timbre encima. El contenido de la herencia se transmite una unidad abstracta. Esto igual no tiene mucha dificultad. Quiero ver a ver cuánto me falta de... Ah, bueno, bien. Esto, si quieren, mírenlo, porque así no los quiero demorar, porque son y 37 y sé que me están odiando, pero es lo que nos quedaba de la otra, del puntito arriba de indignidad, es lo que contiene la herencia, ¿sí? Lo que se transmite con la herencia. Ahí. Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos de acciones de aquel, lo vimos cuando empecé un poco a hablar, pero con excepción de lo que no son transmisibles por sucesión. A ver, el nombre no se transmite por sucesión, ¿sí? Todo lo que contiene la herencia. Eso es una universalidad de cosas, ¿sí? Yo recibo la herencia de mi mamá, no sé qué es lo que me corresponde o qué es en particular. Recibo un todo. Después, con la sucesión, se va a determinar cuál es el porcentaje que a mí me corresponde en la sucesión. La herencia está compuesta por los derechos y obligaciones de carácter patrimonial que se transmiten a los sucesores del causante. La herencia no es lo mismo que patrimonio, ¿sí? Porque hay ciertas cuestiones del patrimonio que no son transmisibles por sucesión. Por eso se habla de caudal relicto, que es lo que se va a transmitir por sucesión. En general, todos los derechos patrimoniales que tenía el causante se transmiten a sus herederos. La posesión, si yo tenía la posesión de un inmueble, por ejemplo, no era titular, pero tenía la posesión de un inmueble, eso se transmite a sus herederos. Derechos y obligaciones que nacen con el motivo de la muerte, ¿sí? Todas aquellas acciones que se originaban como consecuencia del fallecimiento del causante, pero que no se transmiten por sucesión, sino que son originarias del heredero, como es la acción de colación. Estas son las que yo nombraba antes. Que nacen con ocasión de la muerte desvinculadas del fenómeno sucesorio, indemnización por muerte del trabajador. Esto yo no lo recibo, no entra en el sucesorio, ¿sí? Sino que me corresponde a mí como heredero. La indemnización por muerte del trabajador o la pensión derivada del fallecimiento es algo que yo recibo por la muerte, pero por ser heredero, no por, perdón, no por ser heredero, sino en el caso, por ejemplo, de ser cónyuge o ser hijo, ¿sí? Y los derechos y obligaciones que no se transmiten a los herederos, fíjense, esto no entra en el sucesorio, no se transmite a los herederos los derechos personalísimos, los contratos de renta vitalicia. Ya había hecho una donación, por ejemplo, de renta vitalicia, que significa que yo le doné a mi hija mi inmueble y me reservé el usufructo. Cuando yo fallezco, ese usufructo ya está, no es que lo van a poder usufructuar mis hijos, ¿sí? Lo mismo las deudas del muerto, ¿sí? Se responden o se pagan con los bienes del muerto. No lo voy a pagar, lo digo así como para que uno lo entienda. No se pagan con los bienes de los herederos, ¿sí? Bueno, terminamos por hoy. Perdón que se hizo largo, pero bueno, acá tienen lo de las dos clases, ¿sí? Cualquier cosa, en la próxima clase que veamos, si quedó alguna duda de esto que vimos rápido a lo último, lo charlamos, ¿sí? Pero léanlo tranquilos. Acuérdense mi aclaración de por qué son 70 filminas. Y no me odien, ¿sí? Bueno, y nos vemos. Acuérdense que mañana no tienen clases, ¿sí? Que se van a subir las cosas y que el lunes tampoco. Bien, bueno. Saludos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Besos.